Bueno, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Antes de empezar, lo primero que quiero comentarles es que, a pesar de que yo esta presentación la acabé ayer, posiblemente lo que vamos a decir ahora ya es viejo. ¿Qué quiero decir con esto? Las cosas, todo, está cambiando a una velocidad tan brutalmente elevada que previsiones, que lo vamos a ver ahora, hechas en abril de este año, por un organismo, por ejemplo, como el Fondo Monetario Internacional, ya se ven absolutamente superadas. Ayer, como ustedes saben, la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó los tipos de interés y la Reserva Federal cada dos reuniones publica previsiones nuevas. Bueno, pues ayer publicó previsiones que son mucho peores, previsiones económicas que son mucho peores que las que la FED, la Reserva Federal, había publicado en junio de este año. Es decir, a pesar de que se cuenten con medios, con departamentos de estudio, con servicios de estudios muy sofisticados y con herramientas estadísticas muy sofisticadas, hoy las cosas, insisto, están cambiando a tal velocidad que dejan anticuadas previsiones o supuestos que se habían hecho poco antes. Bien, yo todas mis conferencias, siempre empiezan con esta diapositiva. ¿Qué quiere decir esto? No sé si ustedes han venido alguno de ustedes ha venido a alguna de mis conferencias, pero todas empiezan con esta diapositiva. ¿Qué quiere decir esto? A ver, los políticos, y aquí el color da exactamente lo mismo, cuando hablan de economía, cuando hablan de algún tema económico, siempre comentan algún dato. El paro en el segundo trimestre de este año fue de... El crecimiento en el último trimestre del año pasado fue... El déficit fiscal esperado para final de año será de... Es decir, dan fotos de un dato o dos. Esto no sirve absolutamente para nada, ni indica absolutamente nada. Es decir, siempre se ha de trabajar con series estadísticas suficientemente largas, cuanto más largas mejor, para sacar conclusiones y poder hacer inferencias. Bien, esto hasta ahora ha sido verdad y se ha cumplido a rajatabla. Por ejemplo, aquí tienen ustedes la evolución del Producto Interior Bruto mundial desde el año 1962 hasta el año 2023. Gráfico que yo extraje en el año 2018 de una publicación del The Economist concretamente, y lo que yo hice fue posteriormente añadir a partir del 2018 datos que extraje de otras entidades. Bien, ¿qué nos decía este gráfico? Este gráfico lo que nos decía es que, como pueden ustedes ver, los máximos cada vez son menos máximos, que los mínimos son cada vez más mínimos, y es como si el gráfico estuviese un poco inclinado hacia la derecha. Es decir, que desde el año 1962, las cosas a nivel económico estaban yendo a nivel mundo cada vez menos bien. Y al final se entraba en una fase de estancamiento. No a cero me refiero, pero se alcanzaba una fase de crecimiento del 4% aproximadamente y nos quedábamos ahí. Bien, esto ya ha dejado de ser así. O sea, esto ya ha dejado, ya no funciona esto. ¿Por qué no funciona? Bien, aquí tienen ustedes la evolución del Producto Interior Bruto mundial, la línea roja, y de la OCDE, los países en teoría ricos,
lo cual no es verdad porque Argentina está en la OCDE y Argentina no es un país rico, pero bueno, este es otro tema, que son las franjas verdes. Desde el año 1970 hasta el segundo cuatrimestre del año 2020. Bien, ustedes pueden ver que más o menos, la franja de oscilación del Producto Interior Bruto se mueve alrededor de entre el menos 2% y el 2%, aproximadamente. Aquí tenemos la famosa caída del año 2008, ¿sí? que fue realmente importante, ¿no? Pero fíjense lo que sucede aquí. En el 2020 se produce un hundimiento absoluto. No me digan que luego se recupera, eso ahora da igual. En el 2020 se produce un hundimiento absoluto. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que a partir de este momento las cosas ya han dejado de ser como eran y jamás volverán a ser igual. Esto en principio no es ni bueno ni malo, pero lo que, insisto, lo que quiere decir es que el descalabro fue tan absolutamente espectacular que tal y como hacíamos las cosas, cómo funcionábamos, los supuestos que hacíamos a nivel mundo, ya no funcionaban. Y las cosas tenían que pensarse, hacerse, abordarse de otra manera. Claro, esto fue algo que, por eso se le llama cisne negro, esto fue algo que nadie esperaba. Es decir, nadie esperaba que llegara un virus que hiciera lo que hizo. Pero esto, insisto, a pesar de que nadie lo esperase y nadie lo quisiese, esto ha marcado un cambio de tendencia absolutamente radical. Bien, vamos a ver un poco ahora las previsiones entre el año 2022, en la actualidad, y el año 2027. Insisto, lo que vamos a ver ahora, mañana, posiblemente, fíjese lo que les digo, posiblemente nos lo cambien, porque las cosas están cambiando a una velocidad tremenda. Bien, aquí tienen ustedes la evolución del Producto Interior Bruto mundial, línea gris, economías avanzadas, la línea azul, y las economías emergentes, lo que se llaman las economías emergentes, la línea naranja. Era roja, pero bueno, aquí sale naranja, la línea naranja. Y luego en puntos, en punteado, la tendencia estadística que apunta esta evolución del Producto Interior Bruto. Lo mismo, la línea naranja punteada, economías emergentes, la línea gris, mundo, la línea azul, economías avanzadas. Desde el año 1980 hasta el año 2027. Ahora ustedes estarán pensando, oye, pero si nos acabas de decir que ahora con el hundimiento aquel del virus las tendencias se han roto, ya, sí, pero de momento olviden esto, olvídenlo de momento. Bien, fíjense lo que pasa aquí. En el año 1980 las economías avanzadas los países desarrollados, estuvieron creciendo al 1,3%. En el año 2027 se espera que van a crecer al 1,6%. En el año 1980 las economías emergentes crecieron el 3,3%. En el año 2027 se espera que van a crecer al 4,3%. Y el mundo creció al 2,1% y ahora se espera que va a crecer al 3,3%. Es decir, fíjense en este tiempo lo que ha sucedido, cogiendo todo el periodo, del 80 al 2027, las previsiones del 2027. Las economías avanzadas van a menos, no estoy hablando, por favor, de una región en concreto, de un país concreto, economías avanzadas. Van a peor, las economías emergentes mejoran un poquito, no mucho, mejoran un punto, y el mundo mejora muy poco, realmente mejora muy poco. Bien, esto es, insisto, cogiendo el conjunto, es decir,
considerando el virus y considerando todo. Es decir, lo que podemos decir, cogiendo todo este periodo, es que en estos 47 años, porque estamos hablando de 47 años, cogiendo el conjunto, el mundo ha avanzado muy poco. Realmente ha avanzado muy poco. Bien, vamos a cerrar el intervalo y vamos a considerar solamente desde el año 2017, que fue de verdad el último año normal. Luego si quieren hablamos de esto. Se dice que el último año normal fue el 2019. No, el último año normal fue el año 2017. Cojamos el periodo 2017-2027, es decir, 10 años. Fíjense lo que pasa aquí. Las economías emergentes, la línea naranja, crecieron al 4,7 en el 2017. En el año 2027 van a crecer al 4,3. Las economías avanzadas, línea azul, crecieron al 2,5. En el 2027 van a crecer el 1,6. Y el mundo, línea gris, en el 2017 creció el 3,7 y en el 2027 se espera que crezca el 3,3. ¿Qué podemos extraer de aquí? Lo que podemos extraer es que, ahora sí, ahora metemos la caída, que ven que hay una recuperación, etcétera, etcétera, en toda su amplitud. Lo que podemos extraer de aquí es que, a nivel macroeconómico, considerando el último año de verdad normal que ha habido, que fue el 2017, en el 2027, que ya se da por supuesto que se habrá superado todas las implicaciones, consecuencias, etcétera, del virus, el mundo irá peor. Insisto, no estoy hablando de una región, de un país, de una empresa, de una familia en concreto. Estoy hablando de grandes números. Esto realmente es muy preocupante. Es muy preocupante porque, de alguna forma, la progresión a nivel mundo, y también considerando economías avanzadas, si no, se paraliza. Y también es muy importante por una segunda cosa. Fíjense que a partir del año 2024, que es pasado mañana, que es cuando ya se dice que se va a acabar la inflación, etcétera, etcétera, se entra en un encefalograma plano. Es decir, fíjense que a partir de aquí, prácticamente todas las... Bueno, es una línea plana, ¿no? Tanto las economías avanzadas como las emergentes y como el mundo. Se entra en una línea plana, es decir, no hay avance. Claro, ahora dirán ustedes, bueno, pero a ver, se va a crecer el 1,6, el 3,3 y el 4,3. Bien, para una economía emergente, el 4,3 es muy poco, es poquísimo, es muy poco. Para que se hagan una idea, China, para poder absorber toda la oferta de trabajo que cada año se incorpora al mercado de trabajo, necesita crecer como mínimo al 6%. Este año se estima que China va a crecer el 2,8%, con todo lo que esto significa, claro, evidentemente. Para España, que está dentro de las economías avanzadas, crecer al 1,6 es ridículo. Es ridículo, absolutamente ridículo. Y para el mundo en su conjunto, crecer al 3,3, teniendo en cuenta el mix, también es realmente muy poco. Bien, ahora vamos a hacer un zoom y vamos a hablar únicamente de España. Aquí tienen ustedes distintas previsiones que han publicado, aquí tienen las fechas de publicación, una serie de organismos, el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno de España, en el plan de estabilización o de estabilidad que presentó a Bruselas para elaborar el presupuesto, el panel de FUNCAS, que es una serie de entidades financieras, grandes empresas, etcétera, etcétera, el Banco de España, y luego la última que se ha publicado, que es el Consejo General de Economistas de España. Año 22, 23, 24, 25, 26 y 27. En gris, o bueno, en este tono lila, remarcadas, tienen ustedes las previsiones más bajas, los números más bajos de cada una de estas entidades. Ya verán por qué hago esto. Bien, de entrada, fíjense ustedes, céntrense de momento en el Producto Interior Bruto, esto es el PIB, fíjense ustedes que la progresión ha ido a menos. Empezamos con el 4,8 en abril del fondo y acabamos en el 3,9 del Consejo General de Economistas.
Es verdad que no todas llegan al 2027, al 2027 solamente llega el fondo. El fondo es el único organismo que realiza previsiones a tan largo plazo, que tomado como tendencia está bien. Bien, cojamos, insisto, los números más bajos. Cogiendo los números más, es decir, los peores, fíjese lo que sale. En el año 2022, fíjese lo que sale a día 22 de septiembre. En el año 2022 España va a crecer el 3,9. En el año 2023 el 2,8. En el 2024 el 2,6. El 2,4, perdón. En el 2025 el 1,8. Y el 2026 y 2027 el 1,7. Es decir, España cada vez va peor. No hay más. No hay paliativo. Ahora me dirán ustedes, bueno, pero esto no tiene por qué ser necesariamente así. No. Esto lo que está indicando es que una serie de organismos, de los que su solvencia nadie duda, por ejemplo, les aseguro que uno de los mejores servicios de estudios de Europa lo tiene el Banco de España. El Banco de España tiene un servicio de estudios excepcionalmente bueno. Bueno, pues entidades de cuyo prestigio nadie duda están diciendo esto. ¿Qué pasa con la inflación? Lo mismo, la inflación, tenemos menos gente aquí en la inflación. ¿Por qué? Porque de la inflación se realizan menos previsiones. Ahora yo creo que cada vez se realizarán más. Bien, fíjense, si ha habido un cambio en el PIB, fíjense lo que pasa con la inflación. En el informe de abril, el fondo dijo que en el año 2022 España lo acabaría con una inflación del 2,7. El Banco de España dijo en junio que lo acabaría en el 7,2. Hoy se está hablando ya de inflación del 12% para final de año. Rumores, no publicados todavía, rumores. En el 2023 hay una reducción, en el 24 hay una reducción y luego se estabiliza en el 1,7. ¿Qué quiere decir esto? El tema de la inflación hay que verlo también desde otro punto de vista, o sea, el rápido empeoramiento que ha habido en las previsiones. Además, como ustedes saben, yo creo que esto es un error, pero bueno, este es otro tema, que si quieren luego hablamos. La inflación está vinculada a los tipos de interés. Es decir, aumentos de inflación va a significar aumentos de tipos de interés para frenarla. Bien, avisos. ¿Qué quiere decir esto de los avisos? Es una cosa muy curiosa porque nos han dicho tradicionalmente que en verano no pasa nada, que en verano la gente está en la playa, está de vacaciones, está descansando y no pasa nada. Los periódicos son muy delgados en el mes de agosto, es verdad. Y bueno, nos han dicho que es como si el mundo se paralizase en el mes de agosto. Bien, les aseguro que este año no ha sido así. Yo lo que me dediqué cada día del mes de agosto es a capturar alguna noticia que tuviera un impacto o que supusiese un impacto o que tuviese unas consecuencias. Y resulta, como vamos a ver ahora, que cada día de agosto ha habido o se ha producido un hecho que va a tener consecuencias enormes en los próximos meses. El día 1 de agosto se publicó, esto está sacado, o sea, esto no me lo ha pasado un contacto que tengo en la CIA o en el MI6 británico, esto lo he obtenido de la prensa que se puede comprar en la calle, del Economista, Expansión, etcétera, etcétera, o sea, ya se lo digo. El 1 de agosto se publica que en julio la actividad manufacturera alcanza el nivel más bajo desde el año 2020. El día 2 nos dicen que por primera vez en 22 años, en julio, ha subido el desempleo registrado y ha bajado la afiliación. Es la primera vez que esto pasaba en un julio en 22 años. 22 años era mucho antes del virus. El día 3 nos dijeron, el Banco de España lo dijo esto, que no existía la certidumbre de que el acceso a productos básicos y su precio fuese a ser accesible en los próximos meses.
Insisto, esto lo dijo el Banco de España. Nunca jamás el Banco de España había dicho nada parecido. Además, se dijo que un número muy significativo de familias estaba destinando parte del ahorro que obtuvo realizó durante el confinamiento para compensar los aumentos de precios, para compensar la inflación. El día 4 se publicó que las cadenas de valor, las cadenas logísticas a nivel mundial aún no estaban rehechas, aún no estaban recompuestas. El día 5 nos dijeron que se tenía clarísimo que los tipos de interés iban a aumentar y que iban a seguir aumentando. Y además que los bancos estaban dando restricciones crediticias a empresas. Yo esta noticia la amplié un poco más, estoy hablando con 2 directivos de banca y me dijeron que sí, y que esto lo estaban haciendo porque no tenían confianza en según qué empresas, en según qué personas, en según qué familias, y que al margen del balance y de la cuenta de explotación estaban analizando otras cosas, sectores, actividades, etcétera, etcétera. Sobre todo, evidentemente, para evitar un aumento de la morosidad. El día 6 se publica que la inflación está causando una pérdida de poder adquisitivo, que iba a aumentar la desigualdad y que se esperaba que fuesen a haber conflictos sociales. El día 9 se publicó que se daba por hecho que las suspensiones de pago y la morosidad iban a subir. Esto evidentemente está vinculada con la anterior, con la que hemos visto, del día 5. El día 11 se publica que el precio de los combustibles está empezando a bajar. Qué contento, qué bien, ¿no? Supongo que saben ustedes que los combustibles se venden a futuros. Es decir, la gasolina que hoy han puesto ustedes en su depósito, en el depósito de su automóvil, fue comprada a futuros hace entre 2 y 3 meses. Entonces, como se esperaba que a partir de otoño iba a haber una caída de la demanda, porque iba a producirse una caída de la actividad económica, el precio ya estaba empezando a caer. Es decir, no estaba empezando a caer el precio por un aumento de la oferta, sino que estaba empezando a caer porque se esperaba una caída de la demanda. El día 12 se publica la inflación en agosto. De momento, la de septiembre, que yo sepa, no se han publicado avances. En agosto la inflación fue del 10,4, pero lo más grave es que la inflación subyacente subió 3 décimas hasta el 6,4. Como ustedes saben, la inflación subyacente es la inflación quitando combustibles y alimentos no procesados. Esta inflación es la que nos está indicando el core de la economía, es decir, la esencia económica, y la inflación está creciendo. Esto parece de chiste, El 16 se publica que en Estados Unidos se ha detectado, concretamente Walmart, como saben ustedes, el mayor discount del mundo, que familias de renta media y renta alta, que antes no iban a Walmart, ahora estaban yendo a Walmart. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto lo que quiere decir es que el poder adquisitivo estaba cayendo y esas personas estaban buscando diferenciales de precio. El día 24 de agosto, los políticos empiezan a hablar con un lenguaje que hasta ese momento no habían utilizado nunca, ningún político. El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, dice, frase textual, estamos viviendo el fin de la abundancia. Y el mismo día, el señor Alexander De Croo, primer ministro de Países Bajos, dice que se esperan 5 o 10 inviernos complicados. El día 27, tras los políticos, los técnicos. El señor Powell, como saben ustedes, presidente de la Reserva Federal, dice que será necesario algo de dolor por las medidas que se van a tener que tomar. Y la señora Schnabel, que es miembro del Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo, dice que serán necesarios sacrificios. El día 29
El mercado inmobiliario estima un frenazo que afectará a viviendas y oficinas y centros comerciales. Evidentemente, esto por dos motivos que ustedes saben. Uno, por descontado mucho más que yo, los costes de los materiales están creciendo. Y en segundo lugar, porque los tipos de interés están aumentando y van a seguir aumentando. Son dos elementos que, insisto, como saben ustedes, se realimentan. El día 30, los bancos centrales, varios bancos centrales, comunican que estamos ante un shock de oferta, es decir, que puede haber problemas de suministros debido a esta inflación de oferta que existe. El día 1 de septiembre, en un informe de Citigroup, se publica: el escenario actual es una mezcla entre la crisis del 2008 y la de 1970. Insisto, esto está en uno de los últimos informes de Citigroup. El día 8 de septiembre dice GNS Economics, que es un servicio de estudios estratégicos finlandés: no estamos preparados para lo que viene. Estamos esencialmente al borde de otra crisis bancaria, un colapso de nuestra base industrial y hogares, y por lo tanto al borde del colapso de nuestras economías. Yo esto, a ver, la segunda, lo miro con un poco de distancia, porque esta es una empresa que, como hace estudios estratégicos, le interesa vender su producto. Entonces, claro, alguien lee esto y dice: oye, GNS Economics, por favor, hazme un estudio para abordar, que mi empresa pueda abordar esta situación. Cuando acabemos, yo les invito a que entren, es muy interesante además, que entren en la web de GNS Economics, simplemente ponen en Google GNS Economics y accederán. Además, es muy interesante, tiene estudios muy interesantes. Bueno, ya el 8 de septiembre, un mes y pico después, ya me paré de apuntar cosas. Bien, ¿qué quiere decir esto? Toda esta colección de hechos que hemos visto es imposible encontrarla en ningún momento previo a la llegada del virus. Es decir, estábamos en una crisis que entra en el 2007, que empieza en el 2007. Ha tenido distintas manifestaciones. Llega el virus. El virus rompe totalmente todas las líneas de actuación que estábamos teniendo. Tenemos que recomponerlas. Esa recomposición tiene que hacerse de otra manera a como hacíamos antes. Y esto, evidentemente, va a tener consecuencias. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, juntando todo esto, que las empresas, y aquí en principio yo diría que cualquier tipo de empresa, entran en un escenario en el que van a tener que competir teniendo en cuenta que la demanda va a ser baja. Insisto, no quiere decir que sea baja, un 2% más baja o un 4% más baja. De media, la demanda va a ser más baja, con la financiación va a haber dificultades y la oferta de suministros va a ser limitada. Entonces, en este escenario, las empresas van a tener que moverse. Evidentemente, ustedes lo habrán deducido, ¿qué empresas lo tendrán más fácil o qué empresas tendrán más posibilidades? Aquellas que estén mejor gestionadas, aquellas que tengan una productividad más elevada y aquellas que tengan un plan de acción más flexible. Es decir, es como si hubiéramos llegado a una realidad nueva. Yo he escrito aquí puntos de realidad porque son temas en los que yo creo que tenemos que fijarnos especialmente, lo cual no quiere decir que alguno de ustedes diga: no, es que además tal, pues posiblemente sí, O sea, esto yo me he puesto a pensar y esta es mi lista, pero ustedes podrían añadir otras cosas. Puntos de realidad, puntos focales, puntos a los que hay que tener especial interés. La inflación, esto me parece que no hace falta darle más vueltas. El fin del doping que ha tenido la economía, como ustedes saben, desde el año 2012 ha estado dopada, tipos de interés real negativos, dinero gratis, etcétera, etcétera. Esto se ha acabado. El problema es que muchas empresas se han acostumbrado a vivir dopadas o en un entorno dopado, y esto se acaba. El comportamiento de las deudas, es decir, es muy distinto
tener deudas o moverse con deudas o endeudarse en una situación de dinero gratis, baja inflación, etcétera, etcétera, que en un entorno de alta inflación, dificultad de financiación, etcétera, etcétera, etcétera. El modelo de protección social, tal y como lo hemos conocido, no es sostenible, y más teniendo en cuenta lo que viene. Es una incógnita qué va a hacer el virus. O sea, está muy bien que el señor Biden diga que ya se acaba el virus. Bueno, pues, o sea, a ver, aquí no entro ni salgo, pero lo que no tiene ni la más remota idea el señor Biden es si en el año 2024 va a venir otra cepa nueva que va a hacer no sé qué. Es decir, se ha acabado de momento, pero, insisto, no tenemos ni idea qué va a pasar con este virus, con una mutación de este virus dentro de 2 años. Y luego un nuevo orden internacional que se está generando, en el cual cada vez los estados tienen un menor peso. Estamos ya en una nueva normalidad. Esto es muy curioso porque, a ver, se habló de nueva normalidad con el virus, ¿no? Que entramos en una nueva normalidad, la mascarilla y tal, ¿no? O sea, no, yo no me estoy refiriendo a esta nueva normalidad. El concepto de nueva normalidad lo acuñó por primera vez el señor Joseph Ackerman cuando era presidente del Deutsche Bank, y la primera vez que lo pronunció, curiosamente, fue en una rueda de prensa que dio en el aeropuerto de Madrid en el año 2010. Es decir, un banquero hace 12 años ya anticipa una cosa nueva, un escenario nuevo. Bien, ¿cómo podemos caracterizar esta nueva normalidad? Una gran concentración del capital y de la riqueza, lo cual evidentemente esto nos lleva a una desigualdad. Permítame un comentario sobre esto. Que la desigualdad está aumentando, que los ricos cada vez son más, algunos ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres, esto es un hecho, no vamos a entrar en ello, pero yo quiero pararme en la desigualdad entre las empresas. Supongo que estarán de acuerdo ustedes conmigo en que no es lo mismo una empresa que pueda tener acceso a financiación, una empresa que pueda tener acceso a asesoramiento bueno, de calidad, porque pueda pagarlo, evidentemente, una empresa que se mueva en un sector dinámico, una empresa que tenga un modelo de hacer progresivo, proactivo, etcétera, etcétera, y otra empresa que no tenga que tenga poco acceso o no tenga acceso a financiación, que tenga un modelo arcaico. No es lo mismo, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos la desigualdad entre empresas. Habitualmente, cuando se habla de desigualdad, siempre se habla de desigualdad entre personas o incluso de desigualdad entre territorios, pero nunca se habla de desigualdad entre empresas. Este es un concepto que es relativamente nuevo y que cada vez va a tener más importancia. Por otra parte, la disminución del factor trabajo. Cada vez se necesitan menos horas de trabajo. O sea, esto es un hecho indiscutible. Piensen ustedes que, en términos medios, por cada puesto de trabajo que la tecnología media crea, destruye 7. Se destruyen 7 puestos de trabajo. O sea, esto es en términos medios. Claro, ¿qué es lo que sucede? La tecnología, como ustedes saben, es capital. Otra vez entramos en la desigualdad entre las empresas. No es lo mismo una empresa que pueda tener acceso a tecnología, a la tecnología que necesita, a la tecnología de punta que necesita, que otra que no la tenga. En consecuencia, esta necesidad de factor trabajo, de horas de trabajo, si no tiene acceso a eso, tendrá que mantenerla, con lo cual esto le creará una competitividad menor. Déjenme que me pare un momento en esto. A ver, esto está totalmente vinculado al concepto de productividad. El concepto de productividad ha variado. O sea, hoy el concepto de productividad no es el mismo que hace 10 años. Ya no digo más. Se entiende que una empresa mejoraba su productividad antes. Se entendía que una empresa mejoraba su productividad si fabricaba 1000 unidades. Si ayer fabricaba 1000 unidades con 100 personas y ahora pasa a fabricar 1000 unidades con 50 personas. La productividad aumenta, ¿verdad? ¿Sí? Bien. También se decía que una empresa mejoraba su productividad si ayer fabricaba 1000 unidades con 100 personas y hoy fabrica 2000 unidades con 100 personas.
también mejora su productividad. ¿Vale? ¿Sí? No, pues esta definición ya no es la actual. La actual dice que si una empresa hoy fabrica, si hoy ha de fabricar 100 unidades, fabrica 100, si mañana ha de fabricar 1000, fabrica 1000, y si al día siguiente ha de fabricar 500, factura 500, produce 500, perdón. Atención ahora, ¿con una o con 0 personas? Eso es hoy productividad. Es decir, fíjense que aquí hemos juntado eliminación prácticamente total de horas de trabajo y además flexibilidad absoluta, porque tienen un sistema productivo adecuado a fabricar lo que en cada momento se necesita. Claro, para esto evidentemente hace falta tecnología y hace falta un modelo productivo adecuado. Tercera cosa, tercera característica, globalización a la carta. Ustedes habrán leído que ahora ya se están produciendo, incluso antes del virus, procesos de relocalización, es decir, producciones que se habían llevado al este y sudeste de Asia estaban retornando a los países occidentales. Esto se está vendiendo, insisto, se está vendiendo porque es muy peligroso haber externalizado el 100% de la producción a otros países. Se pone siempre el ejemplo de las mascarillas, y cuando llegó el virus todas las mascarillas las traíamos de China, y entonces resulta que aquí no había mascarillas y tal, con lo cual había que relocalizar otra vez las producciones. Bien, esto es falso totalmente. La razón por la que se está, falso, puede que no en el 100% de los casos, pero sí en la mayoría de los casos. Se está relocalizando producciones porque hoy la tecnología permite producir en los países de consumo o próximos a los lugares de consumo a un coste más barato que en los países en los que se había externalizado. Yo sé de una empresa, es un ejemplo, yo conozco una empresa que está en un polígono industrial cercano a Bilbao, es una nave, que está llena de robots y de robots productivos y de impresoras 3D, y que está realizando producciones masivas, trabaja 24 horas al día, 365 días al año, producciones que antes se estaban haciendo en Asia y se están haciendo aquí, en España, al lado de Bilbao. ¿Por qué? Porque hoy, al margen de los peligros que pueda tener trabajar en Asia, sale más barato producirlas localmente. Cuarta característica, declive de los estados. Los estados se están declinando cada vez más. Miren ustedes, en el año 2019, el que está considerado el último año normal, las 50 principales compañías del mundo facturaron el 25% del PIB del planeta. 50, la cuarta parte del PIB del planeta. ¿Quién tiene el poder? Un político que es elegido cada 4 años, el color del político me da igual, un político que es elegido cada 4 años o una persona que hace así, literal, hace así y te puede hundir la deuda pública de Francia. ¿Quién tiene más poder? Francia, cuidado, no Camerún, Francia. Entonces, este es un paradigma totalmente nuevo en el que evidentemente la política, bla, 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 pierde todo sentido. Y al final son las grandes corporaciones las que mueven las cosas. ¿Saben ustedes cuánto dinero tiene Apple en el cajón? El cajón es el cajón, Es decir, que abre y lo saca. No tiene que llamar a un banco, oye, tal, no, abre el cajón. 114.000 millones de dólares. Eso tiene el cajón, Entonces, claro, delante de esto,
Y luego, por otra parte, la quinta característica, la tecnología. Esto ya llevamos rato hablando de esto, ¿no? La tecnología ya es omnipresente, cada vez va a ser más omnipresente. La total protagonista. No sé, que ponga un ejemplo aquí es que es absurdo, porque entren simplemente en YouTube y vean ustedes aquí vídeos de todo, ¿no? Desde máquinas que hacen pizzas con cero intervención humana, a robots que pavimentan calles, etcétera, etcétera, o sea, lo que quieran. Entonces, esta nueva norma, ya digo que igual a ustedes se les ocurre otra característica, o sea, que no hay ningún problema. Esta nueva situación, esta nueva normalidad, nos define un entorno nuevo en el que, y aquí quería llegar, vamos a tener que adaptarnos. O sea, no es aquello de, uy, esto no me gusta, me voy. Bueno, a ver, si se tiene suficiente patrimonio y te compras una isla en la Polinesia y te vas allí, pues bueno, pues vale. Y 100% independiente tampoco serás, pero bueno, puedes pasar de muchas cosas. Pero como estamos de acuerdo en que eso es, en fin, el 0,00001%, pues... Bien, entonces, insisto, o nos adaptamos a esto, y alguna otra cosa más que ustedes quieran poner, o nos adaptamos a esto o nos morimos. Bueno, nos morimos, desaparecemos, etcétera, etcétera. Esto, a ver... Como ustedes saben, supongo que saben, las personas se encuadran en generaciones. O sea, la generación, esto lo saben, ¿no? La Z, la Y, los millennials, etc. Bien. Esto, para la generación T, que es la última, que es la que va del año 2008 al 2025, esto, bueno, pues se lo van a encontrar. No podrán comparar con nada porque no han vivido otra cosa y lo asumirán. Pero para la generación X, sobre todo, los baby boomers también, pero claro, los baby boomers ya están... la generación X, que yo creo que va a ser la que va a pagar el pato de verdad, y la Y, los millennials, que también van a pagar mucho pato, va a ser muy duro porque van a tener que adaptarse a algo que van a tener que están comparando con algo que han vivido. Pero no queda otra cosa que la adaptación. Empresas, repito otra vez, empresas competir en un escenario de baja demanda, con dificultades de financiación, con una oferta de suministros limitada y con un sentimiento de escasez. Esto viene ligado, evidentemente, por lo que decía Macron del fin de la abundancia. Hechos diferenciales, que es lo que decíamos, ¿no? Para sobrevivir, eficiencia, flexibilidad, este concepto que está de ultimísima moda, es lo más guay que hay ahora, el concepto de resiliencia, esto es lo más de lo más. Si ustedes quieren quedar bien en una charla con alguien, digan resiliencia, es lo máximo hoy en día hablar de esto. Nulo endeudamiento y colchón financiero. Es decir, esto es el paradigma de una empresa o de un conglomerado de empresas para adaptarse a lo que hemos visto antes y, desde luego, para sobrevivir. Repito, eficiencia, flexibilidad, resiliencia, nulo endeudamiento, o un endeudamiento manejable, evidentemente, y colchón financiero. Bueno, y yo pues acabo aquí, y si tiene alguna cosa, pues comentamos. Gracias. Sí. Gracias, Santiago, por una muy buena lección de economía. Tenemos un poco de tiempo, no sé si hay alguna pregunta que queráis hacer. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna cosa? Marta. Yo tengo una pequeña observación, bueno, más que observación, una pregunta, Santiago, un poco ligada a nuestra actividad, que de fondo nuestra actividad va muy ligada al consumo, de alguna manera, ¿no? Este horizonte, no sé si lo he cogido bien, a partir del 2027, que entramos en una especie de encefalograma plano, ¿hay fecha de caducidad de este encefalograma plano? Y luego, me gustaría que hicieras un breve apunte sobre esto que, según tú, aparecerá en el horizonte, que es la renta básica universal, no has hecho mención. Todo este nuevo escenario económico afectará al consumo y
este consumo quedará más afectado en las clases altas, medias o bajas. Gracias. A ver, este gráfico, no con este detalle, pero este gráfico continúa. La OCDE, en el año 2015, publicó cuatro estudios. Si van ustedes a la OCDE, a la web de la OCDE, los pueden conseguir. 4 estudios sobre cosas con el horizonte del 2060. ¿Por qué se puso de moda el 2060? No sé. Entonces, analizaron muchas cosas, evidentemente el crecimiento, el paro, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, esto viene un poco con lo que decías, ¿no? Es decir, este gráfico continúa. Entonces, lo que pasa es que no lo llevo aquí, pero mirando ese estudio de la OCDE, lo que se ve es que a partir del año 2030, además el 2030 es otro año mágico. Si van ustedes a la web del World Economic Forum y buscan The Great Reset, verán ustedes cosas que pasan o que se han previsto que van a pasar a partir del año 2030. Bueno, a lo que iba. Hasta el año 2030 las cosas continúan más o menos así. Más o menos así. A partir del año 2030 las economías emergentes empiezan a hundirse, literalmente. Se hunden. Las economías avanzadas se estancan con una ligera tendencia hacia la caída. Es decir, de forma tal que en el 2060, según ese estudio de la OCDE, la situación estará en las economías avanzadas peor que en el 2010. Peor que en el 2010. Y el mundo en su conjunto plano. Es decir, en términos económicos es como si prácticamente 75 años el mundo se hubiera echado por la ventana. Prácticamente. No sé si he contestado la pregunta. Es decir... Sí, no, a la primera parte de la pregunta. Bueno, o sea, es decir, que el gráfico continúa y en los estudios realizados en el 2015 las cosas no mejoran en absoluto. Insisto, no hablo de una empresa en concreto, de una familia en concreto, de una zona en concreta. Vale. Segunda cosa, la renta universal. La renta universal nos puede parecer bien, mal, regular, podemos decir que tiene connotaciones ideológicas, podemos decir muchas cosas. Pero la renta básica, y además podemos decir que sirve para unas cosas o que sirve para otras. A ver, yo conozco a uno de los mayores expertos a nivel europeo que existe sobre renta básica, que es el doctor Daniel Raventós. He hablado con él muchas veces, es una persona que ha hecho, él y su equipo, previsiones de renta básica para España, para Euskadi, para Cataluña, incluso a nivel provincial, tiene una proyección hecha para Guipúzcoa. La renta básica va a llegar porque no hay otro remedio. Es decir, conceptualmente nos puede parecer nefasto que una persona reciba una cantidad de dinero por estar cruzado de brazos a la sombra de un árbol. Nos puede parecer terrible. Pero piensen ustedes que esa persona, si recibe un mínimo, esto que voy a decir ahora lo voy a caricaturizar, esta persona que recibe este mínimo le han dicho, mira, si te portas bien, vas a tener esta cantidad, que evidentemente no te va a permitir tener un Ferrari, pero te va a permitir acceder a esta cesta de productos básicos. Vas a tener una asistencia médica mínima, pero a cambio te has de estar tranquilo sin molestar. Si a esta persona no se le da esta cantidad, esta persona estará en el Paseo de Gracia o en la Castellana de Madrid, me da igual, quemando coches o quemando edificios. Porque recuerden que el peor enemigo es el que no tiene nada que perder. Es decir, la renta básica tiene que llegar sí o sí y llegará. Y ya sé en lo que están pensando. ¿Pero es financiable? Sí, es financiable. Es financiable.
porque la renta básica absorbe una serie de subsidios, garantiza otros, evidentemente el tema de las pensiones se va a tener que retocar, por lo que hemos comentado antes, es decir, todas estas cosas van a pasar, y la renta básica se implementará. Y creo que tardará poco, en 2 o 3 años yo creo que ya tendremos esto cada vez más configurado. De hecho, se están haciendo experimentos de renta básica en países tan diversos como pueden ser la India, como pueden ser Finlandia o como puede ser Carolina del Sur. Ahora no recuerdo si es Carolina del Norte o Carolina del Sur. Alaska, por ejemplo, ya tiene desde hace años una renta básica. Es decir, va a llegar, porque es ineludible. Lo que pasa es que la renta básica se ha de vender. Es decir, a una persona, esto es muy marxista lo que voy a decir ahora, una persona se realiza a través del trabajo. Entonces a una persona decirle, oye, como no eres necesario para nada y tampoco queremos que te suicides, pues oye, te damos esto y estás tranquilo ahí. ¿Vale? Pero piensa que no eres necesario, para nada. Entonces, vender esto es muy complicado, sobre todo para los políticos, porque esa persona vota. Entonces se le ha de vender que la renta básica es necesaria para su seguridad, etcétera, etcétera, que va a tener más libertad, porque eso va a significar que va a poder escoger otras cosas, buscar otros empleos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, o sea que sí, que sí. Y la tercera cosa era sobre el consumo. A ver, el consumo, claro, el consumo hay que distinguir en lo que son bienes de capital y lo que son bienes de consumo. Un Ferrari, en la inmensa mayoría de los casos, es un bien de consumo. Un ladrillo, en la inmensa mayoría de los casos, es un bien de capital. Claro que yo me puedo comprar un ladrillo para ponerlo de apoyalibros en mi casa, evidentemente, claro que sí. Pero vamos, esta parte la dejamos. El consumo, y sobre todo pienso que estás pensando en materiales de construcción, etcétera, etcétera. Sí, a ver, yo creo que hemos entrado en una dinámica. A ver, yo hace años, lo que pasa es que esto ya se ha asumido y he dejado de decirlo, pero yo fui de los primeros en hablar del sector R. El sector R es el sector de rehabilitación, reciclaje, reparación, reconversión. Yo creo que esto claramente va más, por la sencilla razón de que la obsolescencia programada cada vez va a menos, porque el modelo Kleenex es muy caro. El modelo que hemos estado utilizando hasta ahora ha sido un modelo de usa y tira. Yo recuerdo que mis padres tuvieron un frigorífico que lo tuvieron 40 años y funcionaba perfectamente. Y mis suegros tuvieron una lavadora de marca Fagor que estuvo funcionando 43 años perfectamente. Hoy esto es absolutamente imposible de pensar. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente lo que se ha estado buscando ha sido un cambio y que las cosas durasen mucho. No era económicamente rentable, porque esto frenaba el crecimiento. Bien, tampoco lo he traído. Yo tengo un artículo, lo pueden buscar, lo pueden encontrar en el Economic de hace 2 o 3 meses, en el cual analizaba la evolución de los salarios reales en España desde el año 1980 hasta la actualidad. Los salarios reales en España, están estancados, totalmente estancados. Los nominales no, los nominales han subido, pero los salarios reales están estancados. Entonces miren ustedes, ¿y cómo se ha pagado el consumo de BMWs, de tal? ¿Cómo se ha pagado? Con deuda. La deuda privada en España ha pegado un aumento absolutamente exponencial. Se ha pagado a base de deuda. Bueno, en España, en Francia, en Finlandia, en todos los países. Curiosamente, entre paréntesis, y nunca lo dirían, uno de los países más endeudados de Europa a nivel privado es Dinamarca, curiosamente. Bueno, entonces, a medida que el poder adquisitivo baje y a la vez por la inflación, la sustitución de factor trabajo por capital, etcétera, etcétera, y la demanda de trabajo baje, los ingresos globales medios bajarán, con lo cual el consumo
bajará también. ¿Qué quiere decir esto? Pensando en el sector de ustedes. Yo entiendo, deduzco, que lo que es sector R, reforma, etcétera, etcétera, esto va a más. Claramente va a ir a más. Porque, bueno, a ver, cambiar un cuarto de baño, pues te cuesta lo que te cuesta, pero te cuesta mucho menos que comprarte una vivienda nueva. Cambiar el parquet o el suelo, pues bueno, sí, claro, cuesta dinero, evidentemente, pero cuesta menos que comprarte una vivienda nueva. Aparte de que bastante más gente se puede permitir cambiar el cuarto de baño o cambiar el suelo de casa que acceder a una vivienda nueva. Es decir, esto por el lado de lo privado. Por el lado de lo público, que hay muchas empresas, como ustedes saben mejor que yo, que han vivido de la obra pública yo creo que a partir de ahora se va a mirar con cuentagotas. Con cuentagotas. Es decir, esa famosa... ¿no? ¿Han estado ustedes en la ciudad de la ¿cómo se llama?, de la ciencia de Santiago de Compostela? Un monstruo de 750 millones de euros, que no está acabado todavía, ¿eh? Lo que pasa es que pararon las obras, infrautilizado, bueno, etc. Eso es un mastodonte que cosas como estas cada vez se van a hacer menos. ¿Por qué? Porque evidentemente no van a haber recursos, con lo cual se va a ir a buscar, se va a realizar aquella obra que sea realmente esencial. Y sobre todo se va a mantener. Ejemplo, en España, esto dicho por técnicos que conocen el tema, en España el Estado, para mantener en buen uso las autovías y autopistas españolas, tendría que gastarse cada año, en mantenimiento, 1.300 millones de euros. Se está gastando 750. ¿Por qué? No entro. Entonces, claro, aquí hay un... O sea, lo que yo creo que va a pasar es que el Estado se va a gastar estos 600 millones que ahora no se gasta, pero va a dejar de gastar en otras cosas. Al margen de, evidentemente, poner un pago por uso de autopistas y autovías, eso por descontado. Es decir, el consumo yo creo que en volumen algo bajará, pero sobre todo va a cambiar su distribución. Gracias. Sí, gracias nuevamente, Santiago. ¿Alguna? Sí. Puedes pasar el micro a... Hola, buenos días. Primero de todo, muchísimas gracias, profesor Santiago, muy interesante. Yo simplemente quería, si nos pudiera explicar un poco, claro, el planteamiento o panorama que tenemos, no digamos a 5, pero sí a 15, 20 años vista, es 2, ¿no? Sobre todo para las futuras generaciones. O te transformas en un esclavo de una macro multinacional, de un Apple, ¿no?, con un gran currículum, una gran especialización, pero al final Y contactos. Y contactos. O, por otro lado, te transformas en otro tipo de esclavo, que es el esclavo del sistema de, como bien ha dicho, ¿no?, y dijo en aquel artículo, ¿no?, renta básica, marihuana legal y ocio gratuito. Claro, si estos son los dos planteamientos que tenemos por el futuro, al final casi que es mejor volver a hacer una revolución francesa, es decir, quemémoslo todo, cortemos algunas cabezas y reconstruyamos de cero, como mínimo tendremos ilusión. Porque si al ser humano le quitas la ilusión, pues al final tampoco tiene nada que perder. Porque si la ilusión es cobrar 700 euros a final de mes debajo de un árbol, pues casi que prefiero ir a quemar edificios, no sé cómo decirlo. Y bueno, pues eso, si esto es el panorama actual, no sé si es muy conveniente. Y encima decimos que la clase política, que a veces algunos que dicen, buah, pues te metes en política o aspiras a hacer algo en política para cambiar o que alguien cambie o con el voto, tampoco sirve porque el 25% del poder son de multinacionales que al final controlan. Eso, al final, pues mejor bombas nucleares, como hace Putin, ¿no? Y empecemos de cero los que aún, si alguien sobrevive, pues, no sé, veo un panorama un poco desalentador, ¿no?, a unos años vista. Entonces, no sé si vamos, el camino podría ser también, o eso son datos o tendencias, pero siempre uno puede reconducir un poco. A ver, imagine, ahora vamos a construir una historia. Usted y yo vamos a construir una historia. Imagínense que usted y yo fuéramos dos aristócratas, dos nobles franceses,
que estuviéramos charlando en el jardín de su casa en el año 1780, mientras degustamos una copa de Borgoña, y que yo le dijese a usted, vengo de París y me han dicho, he oído, me han comentado que hay una gente que se llama burguesía, que son manufactureros y comerciantes y tal, que quieren libertad y quieren eliminar a nuestro rey, a nuestro amado rey, porque necesitan libertad para hacer cosas. Y nuestro rey no le deja. Fíjate qué cosas dicen. Bueno, esta historia ya sabemos cómo acabó, ¿no? ¿Verdad? Sí, ya. La diferencia del año 1780 a la actualidad es que hoy las revoluciones ya no están de moda. A ver, las revoluciones, analizando los últimos 2000 años, se han producido básicamente por dos razones. Porque la gente se moría de hambre o porque el poder les machacaba de tal manera y de formas tan sanguinarias que les decía, que esa gente decía, nos da igual y nos revolucionamos. ¿Vale? Bien, esto el poder lo ha aprendido perfectamente. De hambre no se va a morir nadie, renta básica. Y a través de la tecnología vamos a controlar, monitorizar, supervisar, llámelo como quiera, a la población. A finales de mayo, un portavoz del gobierno chino, pero portavoz quiere decir que hablaba oficialmente, un portavoz del gobierno chino dijo por televisión y a la prensa que estaba presente que el gobierno chino ya contaba con los medios para monitorizar al 100% de la población china en tiempo real. ¿Qué revolución va a montar usted con esto? Esto es una tecnología que se puede vender, que se puede transferir, etcétera, etcétera. Piense que ahora estamos en un momento que nunca jamás en la historia habíamos estado en un momento como el actual. Es decir, hoy en día es posible el máximo control económico y humano a través de esta tecnología. Es decir, que hoy, aunque usted quisiera montar una revolución y aunque tuviera seguidores, no iba a pasar de la Plaza de España. Bueno, de la Plaza de España igual sí, pero poca cosa más. O sea, porque no es posible. A esto añada otra cosa. Y esto yo lo he experimentado con mis alumnos. Los jóvenes no quieren problemas. Es decir, los jóvenes no. Lo que hicimos nosotros durante el franquismo, en salir a la calle y tal, esto no quieren problemas. O sea, quieren no digo que pasen de todo, no estoy diciendo esto, pero lo que es el problema para conseguir algo, es decir, lo eluden, y voy a poner un ejemplo. El 30% de los jóvenes de la generación Y, los millennials, que les recuerdo que va del año 84 la generación al año 95, el 30% no tienen coche, ni quieren tenerlo. Y un porcentaje que no recuerdo y que no se lo digo porque me equivocaría, ni siquiera quieren tener, ni siquiera tienen carnet de conducir, ni piensan obtenerlo. Yo recuerdo que cuando yo tenía 26, 27 años, el objetivo era tener un coche o una moto. Yo una moto, que me han gustado siempre más las motos. Pero ese era el objetivo. Hoy no. Hoy en absoluto. Porque tienen un acceso a una tecnología que les permite la comunicación, porque no pueden pagarlo, porque han asumido que no pueden y no luchan por ello porque les da igual. A eso me refiero. Coche, total, un problema menos. No tengo coche, un problema menos. Yo conozco a un joven de 34 años, exactamente 34 años, que no tiene coche, carnet sí, pero no tiene coche, y el año pasado
Se fue con su pareja a dar una vuelta por el norte. ¿El año pasado? Sí, el año pasado. A dar una vuelta por el norte. Se alquiló un Mercedes clase E. Le costó 1.000 euros a la semana aquella, le costó 1.000 euros y estuvo de maravilla con un Mercedes clase E dando vueltas. Él dice, ¿para qué me voy a comprar un coche? Pago 1.000 euros y tengo el Mercedes clase E. Ahora ustedes me dirán, sí, bueno, pero podía pagarlos. Sí, vale, podía pagarlos. Pero también podría tener un coche. No quiere. Es decir, es otra mentalidad. No sé si más o menos sí. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta por allí, creo? Un poco breve también. Hola, buenas. Estic una mica fònica, perdoneu-me. Una cosa, Santi, ante todo este panorama, que es un panorama caótico, yo tengo 4 niños. Entonces, cuando a mí me pregunten, si me lo preguntan algún día, mamá, ¿yo qué estudio o yo qué faig con 4 niños que son pequeñitos? ¿Qué les contesto? Ante este panorama, ¿qué será de mis hijos? O sea, ¿qué le digo que hagan? Que hagan, que estudien, ¿qué les aconsejo? Gracias. Bueno, a ver, por favor. Marta, te diría que les sugiero consejos, sugerencias, porque, a ver, recomendaciones nunca, consejos según a quién y cuándo, sugerencias. Lo que yo te diría que les sugirieras es que estudien aquello que les vaya, aquello que les guste, aquello que les apasione. Hoy hemos llegado a un momento en el que es mejor ser el mejor pintor de paredes del mundo que un mal ingeniero. Ese momento ya ha llegado. Porque si eres el mejor pintor de paredes del mundo, vas a pedir lo que quieras para pintar una pared. Dirás, bueno, pero una pared... entonces, cosas forzadas no funcionan. Es decir, conozco otro caso, un niño que le apasionó desde muy pequeñito, la electrónica, muy pequeñito. Entonces, bueno, él hacía sus cosas, tenía la ventaja que sabía inglés, eso es una ventaja, claro, eso es una ventaja. Se comunicaba con gente de Alemania, de tal, etcétera, etcétera. Entró en un mundo que es el de trucaje de... una cosa rarísima, trucaje de procesadores. Entonces, bueno, tenía una especie de competición, etcétera, etcétera. Bueno, este evidentemente hizo telecos, hizo ingeniería de telecomunicaciones. Este chico está actualmente, evidentemente, en Suecia, trabajando para una multinacional, que me imagino que ustedes deducirán cuál es, y está la mar de feliz, la mar de contento en el departamento de investigación de esta empresa. Si sus padres le hubieran dicho, esto de trucar ordenadores, esto es una chorrada, o sea, tú tienes que ser abogado, porque papá es abogado, tu abuelo es abogado y toda la familia desde el año 1001 es abogada. Pues este niño hubiese sido un infeliz y un desgraciado. Yo la sugerencia que hago es que hoy un niño, una niña, tiene que estudiar aquello, tiene que formarse en aquello que de verdad les apasione y que vayan por ahí. Bueno, gracias. ¿Una última pregunta? ¿No? Bueno, pues nada, simplemente ya como despedida, agradecerte una vez más, Santiago, tu colaboración y predisposición y amabilidad por venir aquí hoy. Y a vosotros, pues muchísimas gracias por asistir a la jornada. Espero haber cumplido, que todos hayamos cumplido las expectativas. Y nada, hasta el año que viene y a comer. Gracias. Gracias.